Bienvenido a este espacio sagrado donde la palabra de Dios se convierte en oración, en encuentro, en vida. Hoy celebramos el séptimo domingo del tiempo de Pascua, en el que conmemoramos la ascensión del Señor a los cielos. Llevamos ya varias semanas viviendo en el corazón de la Pascua. Desde aquella noche santa en que la oscuridad fue vencida por la luz, desde aquel amanecer en que la tumba quedó vacía y el ángel proclamó las palabras más asombrosas que jamás se hayan pronunciado. No está aquí, ha resucitado. Y hemos ido caminando domingo a domingo, acompañando al resucitado. Lo hemos visto aparecer en el cenáculo, lo hemos reconocido al partir el pan, lo hemos escuchado llamar a María junto al sepulcro, lo hemos contemplado junto al mar de Tiberíades. Y hoy llegamos a un momento bisagra, a un instante que lo cambia todo, el momento en que Jesús, ante los ojos de sus discípulos, sube al cielo, la ascensión del Señor. Pero antes de que el corazón diga, entonces nos quedamos solos, detengámonos, porque la ascensión no es una despedida, es una coronación. Es la entronización del Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Es el cumplimiento de todo lo que las Escrituras anunciaron. Y es al mismo tiempo el comienzo de algo nuevo, la misión de la Iglesia en el mundo. El eje temático que une hoy todas las lecturas es este: Cristo glorificado no abandona a su iglesia, la envía. El Señor que asciende al Padre lo hace para estar más presente que nunca en su Espíritu, en su palabra, en sus discípulos enviados al mundo entero. Tomemos entonces un momento de silencio antes de comenzar. Respiremos profundo, invitemos al Espíritu Santo a estar presente en este tiempo de oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entramos ahora al primer movimiento de la Lectio Divina, que es la Lectio, la escucha de la palabra. En la tradición monástica, este primer paso se llamaba ruminatio, porque los monjes rumiaban el texto sagrado como quien mastica lentamente un alimento precioso para extraer todo su sabor y sus nutrientes. Escuchemos entonces las 4 lecturas de este domingo sagrado. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, traté de todo lo que hizo Jesús y enseñó hasta el día en que ascendió, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido.
A estos se les apareció después de su pasión, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo, y estuvo 40 días apareciéndoseles y hablándoles del reino de Dios. Un día, estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran que se cumpliera la promesa del Padre. Les dijo: lo que oyeron de mis labios, Juan bautizó con agua, ustedes en cambio serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos o momentos que el Padre ha reservado a su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue elevado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: ¿por qué están ahí plantados mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido arrebatado y se ha ido al cielo, volverá de la misma manera que le han visto marcharse. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito hacia el año 80 después de Cristo, aunque sus fuentes son anteriores. Lucas compone una obra teológica, no simplemente una crónica histórica. Su propósito es mostrar cómo el Evangelio de Jesús de Nazaret se extendió desde Jerusalén, la ciudad santa del judaísmo, hasta Roma, el corazón del mundo gentil. El esquema geográfico que traza Jesús en el versículo 8 es literalmente el índice del libro: Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Los exégetas han señalado que Lucas tiene dos relatos de la ascensión. Uno al final de su evangelio, que parece ocurrir el mismo día de Pascua, y este en los Hechos, que ocurre 40 días después. No hay contradicción. Hay dos perspectivas teológicas complementarias. En el evangelio, la ascensión cierra el tiempo de Jesús. En los Hechos, la ascensión inaugura el tiempo de la iglesia. La mención de los 40 días es teológicamente significativa. En la Biblia, el 40 es el número de la plenitud, de la maduración espiritual, del cumplimiento. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián antes de recibir la misión en la zarza ardiente. El pueblo vagó 40 años. Elías caminó 40 días hasta el Horeb. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Y ahora 40 días de catequesis pascual antes de la ascensión. La pregunta de los discípulos: ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?, revela que aún no comprenden del todo la naturaleza del reino que Jesús vino a instaurar. Siguen pensando en categorías políticas nacionales. Jesús no responde con una negativa brusca, sino que reorienta su mirada. El tiempo y los momentos pertenecen al Padre. Lo que a ellos les toca es recibir el Espíritu y ser testigos. La Iglesia antigua interpretó este texto como la base escriturística de la misión ad gentes, la misión a todas las naciones. San Juan Crisóstomo veía en el hasta los confines de la tierra una promesa
que se iba cumpliendo ante sus propios ojos a medida que el Evangelio llegaba a los rincones más remotos del Imperio Romano y más allá. El Salmo canta que Dios es Rey de toda la tierra, que Dios reina sobre las naciones, que Dios se sienta en su trono sagrado y que los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Este Salmo 46 pertenece a la colección de los llamados Salmo del Arca o Salmo de entronización de Yahvé, junto con los Salmos 47, 93, 96, 97, 98 y 99. Su contexto vital original habría sido una procesión litúrgica festiva en el Templo de Jerusalén, probablemente en la fiesta de las tiendas o en una celebración de renovación de la alianza. El Salmo proclama el señorío universal de Dios sobre todas las naciones. No es el Dios de Israel solamente, es el gran Rey de toda la tierra. Esta universalidad es exactamente lo que la ascensión de Cristo realiza en plenitud. Los padres de la Iglesia, desde San Agustín hasta San Cirilo de Alejandría, vieron en este salmo una profecía cristológica directa. Dios asciende entre aclamaciones, es Cristo ascendiendo a la gloria del Padre, aclamado por los ángeles. Esta lectura tipológica, es decir, ver en el texto del Antiguo Testamento una prefigura del Nuevo, es parte legítima e integral del método exegético de la Iglesia. La segunda lectura está tomada de Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle mejor, que ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que le llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los consagrados y cuál la extraordinaria grandeza de su poder a favor nuestro, los creyentes. Esta grandeza de su poder es como la energía omnipotente que ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en el cielo por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de cualquier otro nombre de que se hable no solo en este mundo, sino también en el venidero. Todo lo ha puesto bajo sus pies y lo ha constituido en su totalidad cabeza de la Iglesia. Esta es su cuerpo, la plenitud del que llena todo en todo. La carta a los Efesios es considerada por muchos exégetas como la cumbre teológica de la colección paulina. Sea de la pluma directa de Pablo o de un discípulo fiel a su escuela, representa la síntesis más elevada de la eclesiología y de la cristología de Pablo. El pasaje que proclamamos hoy es parte de una gran oración de acción de gracias e intercesión con que comienza la carta. Pablo ora para que los creyentes reciban un conocimiento de Dios que no es meramente especulativo, sino transformador. Un conocimiento que los padres griegos llamarán más tarde teognosis, conocimiento de Dios que es también participación en Dios. La expresión los ojos del corazón tiene raíces tanto en la antropología hebrea, donde el corazón
es la sede de la inteligencia y la voluntad, como en la filosofía platónica que distingue entre los ojos del cuerpo y los ojos del alma. Pablo funde ambas tradiciones para hablar de una capacidad de percepción espiritual que solo el Espíritu puede otorgar. La enumeración de principado, potestad, virtud, dominación, refleja la jerarquía angélica tal como era concebida en la apocalíptica judía contemporánea de Pablo, desarrollada posteriormente en la teología cristiana por autores como el pseudo Dionisio Areopagita. Lo importante no es la cosmología concreta, sino la afirmación teológica. Cristo es Señor sobre todo, sin excepción posible. La imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor glorioso, aparece aquí en su formulación más desarrollada en el Corpus Paulino. En las cartas a los Corintios, el cuerpo subrayaba la unidad y la diversidad de los miembros entre sí. Aquí en Efesios, el acento está en la relación de la Iglesia con Cristo su cabeza. La Iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Afirmación audaz y misteriosa. La Iglesia completa a Cristo como el cuerpo completa a la cabeza. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verle, se postraron, aunque algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló así: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje es conocido en la exégesis como el Gran Mandato o la Gran Comisión. Mateo lo ubica estratégicamente al final de su Evangelio como la síntesis y el cumplimiento de todo lo anterior. El contexto literario es importante. Mateo ha sido estructurado en torno a 5 grandes discursos de Jesús, recordando el Pentateuco de Moisés. Jesús es el nuevo Moisés, pero infinitamente superior. Y así como Moisés murió sin entrar en la tierra prometida, pero transmitió la Torá, Jesús no abandona a su pueblo, sino que le confía una misión universal y promete su presencia permanente. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, es una clara alusión a Daniel 7:14, donde el Hijo del Hombre recibe poder, gloria y reino de manos del Anciano de Días. Mateo presenta la ascensión como el cumplimiento de esa visión de Daniel. El Hijo del Hombre glorificado recibe el dominio universal. El mandato, hagan discípulos, es, en el griego original, el único verbo principal del texto. Hagan discípulos. Los otros verbos, vayan, bauticen, enseñen, son participios subordinados que describen cómo se hace discípulos. La misión de la Iglesia tiene una sola tarea nuclear:
generar discípulos del Señor Jesús en todas las naciones. El mandato bautismal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es la fórmula litúrgica que usa Mateo, probablemente reflejo de la práctica bautismal de su comunidad hacia finales del siglo I. La teología trinitaria implícita en estas palabras sería desarrollada de manera explícita en los siglos siguientes, en los grandes concilios de Nicea, de Constantinopla, pero el germen de esa fe trinitaria está ya aquí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En griego, todos los días, literalmente, cada uno de los días. Presencia cotidiana, constante, sin interrupciones. Y el fin del mundo no es una amenaza, sino un horizonte. Hasta el último instante de la historia humana, Cristo estará con su iglesia. Entramos ahora en el corazón palpitante de la Lectio Divina, la meditatio, que no es solo pensar sobre lo que hemos leído, es dejar que la palabra nos piense a nosotros, es dejar que el texto nos interrogue, nos ilumine, nos desafíe. Preguntémonos, ¿qué nos revelan hoy estas lecturas sobre Cristo, sobre la salvación, sobre nuestra vida cristiana? Primero, Cristo resucitado, vivo y presente. La ascensión podría parecer la noticia de una ausencia. Se fue. Pero toda la liturgia de hoy grita exactamente lo contrario. Cristo no se fue al cielo para descansar lejos de nosotros. Cristo ascendió para estar más presente que nunca. En su humanidad glorificada, sentado a la derecha del Padre, Jesús de Nazaret intercede permanentemente por nosotros. El autor de la carta a los Hebreos lo dirá con claridad. Vive siempre para interceder por nosotros. Y más aún, su última promesa en Mateo no es algún día volveré y entonces estaré con ustedes, sino yo estoy con ustedes ahora, cada día, hasta el fin. La ascensión no rompe la comunión entre Cristo y su iglesia, la profundiza y la universaliza. Segundo, la misión como consecuencia de la fe. Los ángeles preguntan, ¿por qué están mirando al cielo? No hay nostalgia posible para el discípulo de Cristo. No hay retiro interior que sea fuga del mundo. La mística cristiana auténtica no nos aleja de la historia, nos sumerge más profundamente en ella. Como María en la Anunciación, recibir el Espíritu significa ponerse en camino hacia la casa de Isabel, hacia el mundo que necesita la buena noticia. Los discípulos reciben la misión antes de recibir el Espíritu. Así es siempre en la pedagogía divina. Primero la llamada, después los recursos. Primero el vayan, después recibirán la fuerza. Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. La mención del bautismo en el gran mandato de Mateo nos recuerda hoy, en tiempo pascual, que nuestra vida cristiana tiene un origen. Fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos insertados en la vida trinitaria. Somos hijos en el Hijo. Llevamos en nosotros desde el bautismo el germen de la resurrección. San Pablo lo dirá en la carta a los Romanos. Fuimos sepultados con Él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros vivamos una vida nueva. La ascensión de Cristo es la anticipación y la garantía de nuestra propia ascensión a la gloria. Tercero, la esperanza cristiana. Los dos ángeles vestidos de blanco prometen: volverá de la misma manera que le han visto marcharse. La ascensión inaugura la esperanza cristiana en su sentido más profundo. No la esperanza como optimismo vago, sino como certeza anclada en la persona del resucitado. Él viene. La historia tiene un destino. El universo tiene un centro de gravedad que se llama Jesús el Señor. Efesios habla de la esperanza a la que le llama. Hay una herencia reservada para los consagrados, una gloria que excede toda imaginación. San Pablo escribirá en otro lugar que lo que el ojo no vio ni oído oyó es lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Y cuarto, la alegría cristiana y la misión. Las últimas líneas del Evangelio de Lucas, que es el paralelo del texto de Hechos, dice algo sorprendente. Los discípulos volvieron a Jerusalén con gran alegría. ¿Alegría después de que el Señor se ha ido? Sí, porque la ascensión no es una pérdida, sino una glorificación. No es ausencia, sino presencia transformada. El discípulo que comprende la ascensión ya no puede vivir aplastado por el miedo o el pesimismo. Lleva en el corazón una alegría que nadie le puede quitar. Y esa alegría es misionera. La alegría que no se comparte se marchita. Vayan y hagan discípulos. ¿Están bien? Vayan y contagien la alegría que han recibido. La iglesia no es de ayer. Llevamos 20 siglos meditando estas mismas palabras. Escuchemos brevemente la voz de algunos de nuestros grandes maestros en la fe. San León Magno, Papa del siglo V, en uno de sus más bellos sermones sobre la ascensión escribió algo que nos sacude hoy. Lo que era visible en nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos. Es decir, Cristo no se ha alejado de nosotros, ha cambiado el modo de su presencia. Ahora está en los sacramentos, en la Eucaristía, en la palabra proclamada, en la comunidad reunida en su nombre. La ascensión no es la ausencia de Cristo, sino la multiplicación de los modos de su presencia. San Agustín, meditando sobre este mismo misterio, exclamó con su genio inconfundible: ascendió a los cielos, pero no nos abandonó. Él está allá y nosotros estamos aquí con Él. Está allá con su divinidad, su providencia, su amor. Estamos aquí con Él porque Él nos tomó como miembros de su cuerpo. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, enseña que la ascensión es conveniente para nosotros por 3 razones. Porque Jesús va al Padre para prepararnos un lugar. Porque su ascensión estimula nuestra fe, esperanza y amor. Y porque al ascender envía al Espíritu Santo. La ascensión es, por tanto, la condición de Pentecostés. Y el beato John Henry Newman escribió en uno de sus sermones: los discípulos miraban al cielo
Y Él les dice que su lugar no está en el cielo contemplando lo que no pueden ver, sino en la tierra haciendo lo que pueden hacer. Es una hermosa síntesis de contemplación y acción, de ascensión y misión. Y el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Missio, recordó que la misión no es una opción para la Iglesia, sino su razón de ser. La Iglesia es misionera por su propia naturaleza. La última orden de Cristo no es una instrucción para expertos o especialistas, no, es la identidad de todo bautizado. Llegamos ahora al corazón más silencioso de la lección divina, la contemplación. Es el momento de callar, de dejar que Dios actúe, de no hacer nada, excepto estar presentes. Los místicos, los grandes contemplativos de la Iglesia, decían que la contemplación es como la mirada enamorada de dos personas que se quieren. No necesita palabras, no necesita movimiento, solo presencia. Te invito ahora a hacer esta pequeña pausa interior. Si puedes, cierra los ojos. Y en el silencio, deja que estas palabras de las lecturas de hoy desciendan suavemente hasta el fondo de tu ser. Yo estoy con ustedes todos los días. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dios asciende entre aclamaciones. Lo sentó a su derecha en el cielo por encima de todo. Y ustedes serán mis testigos hasta los confines de la tierra. No intentes analizar estas palabras ahora, solo déjalas reposar en ti como una semilla que cae en tierra buena y no necesita ser empujada para germinar. Solo necesita silencio, tiempo. El Señor que ascendió a la gloria no te abandona en este momento. Está cerca de ti, más cerca de ti de lo que tú lo estás de ti mismo. En Él vivimos, nos movemos y existimos, diría San Pablo en el Areópago. Deja que la luz del resucitado llegue a aquellos rincones de tu vida que más necesitan ser iluminados. Esa relación que cuesta, ese miedo que no te suelta, esa culpa que todavía no has entregado, esa esperanza que empieza o empezaba a apagarse. Cristo ha ascendido y en su ascensión ha llevado consigo nuestra humanidad. La carne humana, la historia humana, el dolor humano, todo eso está ahora en el trono de Dios, en el corazón del Padre. No hay nada tuyo que esté lejos de Él. La lección divina termina siempre en el mundo real. La palabra que hemos escuchado, meditado y contemplado pide convertirse en vida. En la tradición benedictina, el último movimiento es la actio, el compromiso concreto. No la perfecta resolución que duraremos media hora, sino el pequeño paso real, posible, cotidiano. Te propongo hoy algunas actitudes concretas para vivir la alegría de la ascensión a lo largo de esta semana. Primero, vive como testigo, no como espectador.
Los ángeles dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Esta semana pregúntate honestamente, ¿estoy siendo testigo de Cristo en mi entorno concreto? ¿O soy solo un espectador de la fe? No se trata de predicar en las esquinas de las calles, no. Se trata de que la gente que me conoce pueda percibir en mi manera de tratar a los demás, en mi serenidad ante la adversidad, en mi alegría que no depende de las circunstancias, que hay algo diferente en mí, que hay alguien en mí. Segunda actitud, haz un gesto concreto de misión. La misión comienza en casa. Esta semana busca a alguien en tu entorno que esté pasando por un momento difícil, acércate a él o a ella, no para darle grandes consejos espirituales, sino simplemente para estar presente. Eso es ya misión. Eso es ya llevar a Cristo a los confines de la tierra, de tu barrio, de tu familia. Tercera, cultiva la esperanza activa. El mundo está lleno de razones para el pesimismo. Las noticias, las conversaciones, el ambiente general conspiran para instalar en nuestro corazón la convicción de que las cosas van mal y van a ir a peor. Esta semana resiste ese espíritu, no con ingenuidad, no negando la realidad, sino con la fe firme de quien sabe que Cristo es el Señor de la historia, que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece, que Él volverá. Cultiva la esperanza no como emoción, sino como virtud, como opción deliberada del corazón que elige confiar en Dios. Y última, comparte la alegría. La última actitud es también una invitación concreta. Si lo que has escuchado hoy ha encendido algo en tu corazón, compártelo, cuéntaselo a alguien. Envíale esta lección a una persona que creas que lo necesita. O coméntanos cuál de las lecturas, cuál de las ideas, cuál de los momentos de esta lección ha tocado más profundamente tu corazón y por qué. Tus palabras pueden ser el instrumento por el que el Espíritu Santo llegue hoy a alguien que lo necesita. Hemos llegado al final de la lección de este día. Hemos escuchado la palabra, la hemos masticado, rumiado en los dientes de la inteligencia y la fe. La hemos contemplado en el silencio y ahora la llevamos sembrada en el corazón para que dé fruto en los días que vienen. El Señor ha ascendido, no se ha ido, se ha transformado para estar más cerca. Está a la derecha del Padre intercediendo por ti en este preciso momento. Está en el Espíritu Santo que habita en ti desde el bautismo. Está en el hermano o la hermana que encuentras en el camino. Está en el pobre que extiende la mano. Está en la Eucaristía que parte el pan. Está en la palabra que acabas de escuchar. Y estará contigo cada día de los días hasta el fin del mundo. Y que el Dios de la esperanza te llene de alegría y de paz en la fe, para que desbordes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y que la Pascua siga ardiendo en tu corazón.